¡Fuego! Durante 4 años, entre 1914 y 1918, Europa parecía abocada a la autodestrucción. En 1914, los alemanes atacaron. La guerra se extendió como si fuera la parca con su guadaña por todo el planeta. Pero principalmente en Rusia, Bélgica, Italia, Francia, Oriente Próximo y los Balcanes. La Primera Guerra Mundial fue una masacre de la humanidad, un crimen monstruoso. Murieron unos 10 millones de soldados. Solo en Francia murieron más de un cuarto de los hombres de entre 20 y 30 años. En 1915, un soldado anónimo se atreve a grabar a una brigada de sepultureros en acción. En 1916, un superviviente de la batalla de Verdún escribe: «Han muerto hasta los sentimientos». Las viudas, los huérfanos y las madres desconsoladas se cuentan por millones. Pero el 11 de noviembre de 1918, a la señora Díaz, en Bourget, Francia, le llega la noticia del alto el fuego. Se ha firmado un armisticio. El cabo Pierre Sellier es el primero en anunciar el fin de las hostilidades con un toque de corneta. Llevan 1562 días esperando este momento. Cavan una tumba improvisada para el último proyectil de artillería de la guerra. Se han disparado 1.000 millones de proyectiles. La Primera Guerra Mundial tuvo un coste total equivalente a 6 billones de dólares. El 11 de noviembre de 1918, estos hombres y mujeres sueñan con otro mundo más justo, en el que sus hijos puedan vivir felices. Una de las mejores mentes del siglo XX, el escritor austríaco Stefan Zweig, escribe: «La guerra había terminado, pero no era así, solo que no lo sabíamos». Apocalipsis, la guerra interminable, 1918-1926. Primera parte, venganza. Los soldados del Imperio Británico, Estados Unidos, Francia y sus colonias, Bélgica, Italia, Portugal, Serbia, Rumanía, Rusia y otros muchos países han derrotado al Imperio Alemán, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano precursor de Turquía. Se acabó la guerra. Las multitudes enloquecen cuando sus líderes proclaman que ha ganado el bando de los buenos. El novelista Albert Simonand es testigo del júbilo en las calles. Y escribe: «Entre la muchedumbre, trabajadoras de fábricas y mujeres distinguidas se agarraban del brazo, y todos se deshacían en abrazos y se besaban en los labios». Todo el mundo cree que es el fin de lo que denominan la guerra para terminar con todas las guerras. El soldado Louis Bactas escribe: «Era libre. Por fin había huido de las garras del militarismo, por el que había desarrollado un odio que les inculcaré a mis hijos, a mis amigos y a mi familia. Les diré que las palabras patria, gloria y honor militar son unas de tantas que pretenden ocultar el hecho de que la guerra es horriblemente atroz, desagradable y cruel.
¿Qué grandes imperios sobrevivirán? La guerra que tantas vidas ha segado también ha avivado el deseo de independencia. Desde 1916, el Imperio Británico se ha visto sacudido por ataques en Irlanda, que aún forma parte del Reino Unido. Los ingleses obligan a los rebeldes irlandeses a desfilar por las calles junto a la bandera británica. Los imperios derrotados se vienen abajo. El imperio austrohúngaro y sus pueblos ansían la independencia. Checos, eslovacos, croatas, eslovenos, todos quieren su propio estado y cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Su presidente, Woodrow Wilson, ha ganado la guerra y ahora quiere la paz. Promete la independencia nacional proclamando el derecho de autodeterminación de los pueblos. Wilson quiere darle a todo el mundo el derecho a elegir su nación, sus fronteras y su gobierno. Los imperios se desmoronan. El pueblo se subleva y los reyes huyen. Carlos I, el último emperador de Austria-Hungría, y la hermosa princesa Zita renuncian a sus palacios por un exilio mucho menos glorioso. En Turquía, el sultán Mehmed VI se rinde a la disolución del Imperio Otomano y de sus ruinas emerge el mundo árabe. Quienes han resistido vuelven a casa como héroes. En Bélgica, el rey soldado Alberto I e Isabel, nacida en Alemania, pero cuya labor en la guerra le valió el título de la reina enfermera, son aclamados por sus súbditos. El rey Alberto implanta el sufragio universal masculino. El 11 de noviembre de 1918, los belgas se muestran eufóricos tras 4 años de ocupación. Les rinden homenaje a sus liberadores, los canadienses, los grandes vencedores de la ofensiva de los 100 días, la última batalla de la guerra que sumó otros 2 millones de heridos y muertos a la masacre. La guerra parece acabarse de repente. En Flandes, unos escoceses descubren un tren alemán con miles de granadas de mango. En el norte de Francia, los alemanes se han retirado dejando un panorama desolador. Han destruido las fábricas y su maquinaria de forma sistemática. La vida vuelve a surgir tras el armisticio. Es una fecha para recordar. Las 11 de la mañana del 11 de noviembre, la 11ª hora del 11º día del 11º mes. Pero, ¿qué es un armisticio? No es la paz. Solo la suspensión de las hostilidades mientras se negocia un tratado, cosa que promete ser difícil. El novelista Henri Fauconnier le escribe a su prometida: «Me temo que estamos igual de listos para la paz que para la guerra. Estamos entrando en la etapa más crítica. Por suerte somos los vencedores». Pero, ¿se sienten derrotados los alemanes en realidad? Deben evacuar Bélgica y el norte de Francia, zonas que llevan ocupando desde 1914. Se retiran hasta la orilla izquierda del Rin, abandonando incluso Alsacia-Lorena. Unos días después, el movimiento de extrema derecha l'Action Française organiza una manifestación simbólica en la Plaza de la Concordia de París. Unos soldados que lucharon en las trincheras esparcen tierra de Alsacia para celebrar su vuelta a Francia. En 1870, Francia había perdido Alsacia, junto con parte de Lorena,
tras una guerra desastrosa con el Imperio alemán. En Alsacia, de nuevo francesa, veteranos derrotados hace 50 años demuestran su lealtad a Francia. Y los colegiales, ataviados con el traje tradicional, besan la bandera junto a sus madres. Pero no todo el mundo se muestra tan entusiasmado con el regreso de los franceses. El gobierno alemán protegió a los católicos mejor que la República Francesa anticlerical. Y muchos alsacianos valoraron la eficiencia y el orden alemanes durante el último medio siglo. Pero nadie les pide su opinión. El presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré, es de Lorena. Cuando hacia finales de 1914 el número de muertos había superado toda cifra conocida por Francia, Poincaré debería haber hecho lo que estuviera en su mano para detener la que sería la mayor carnicería de la historia. Pero todos los intentos de paz fracasaron porque Alemania no renunciaba a Alsacia-Lorena. Los alemanes vuelven a su país de forma ordenada y con una sonrisa. Pero se encontrarán una Alemania patas arriba. El Kaiser Guillermo II, que le declaró la guerra a Francia en 1914, acaba de abdicar y se ha exiliado en los Países Bajos. Su partida es una de las condiciones del armisticio que resulta tan humillante para Alemania. Al volver a sus ciudades y pueblos, los soldados alemanes son recibidos por multitudes que los ovacionan. No sienten que hayan perdido la guerra. Para ellos, el armisticio es una puñalada trapera. Un rencor que el cabo Adolf Hitler explotará de forma magistral. Los soldados se sienten traicionados por los políticos que asumieron el poder y proclamaron la República Alemana, como hizo el socialista Philipp Seidemann. Trabajadores y soldados, la monarquía, tan antigua y podrida, es cosa del pasado. ¡Viva la República Alemana! La revolucionaria marxista alemana Rosa Luxemburg proclama: la sociedad burguesa se hace llamar orden, paz y Estado de Derecho, pero tiene las manos manchadas de sangre. Es una deshonra. La Revolución Rusa conservó el honor del socialismo internacional. En Rusia, Lenin y los bolcheviques han asumido el poder y han iniciado el Terror Rojo en una sangrienta guerra civil para eliminar a los anticomunistas. En sus vídeos propagandísticos, los bolcheviques muestran a prisioneros, entre ellos soldados ingleses, franceses y estadounidenses, que habían venido a Rusia a luchar del lado de las fuerzas anticomunistas. Lenin denuncia esta intervención extranjera en una grabación poco conocida. Los capitalistas están librando una guerra contra los soviéticos. Pretenden restaurar el poder del zar, los terratenientes y los capitalistas. Pero no lo permitiremos. El llamamiento de Lenin incita a toda una generación en Rusia y Europa. En Hungría, la revolución también va tomando impulso. Unos comunistas ultraviolentos, los Lenin-Fiúk o chicos de Lenin, serán responsables de casi 1000 muertes en cuestión de semanas.
fundados y organizados por los rusos, tienen instrucciones de hacer picadillo a los contrarrevolucionarios y ahogarlos en su propia sangre antes de que trunquen la revolución. Una intervención de los aliados pondrá fin a su locura asesina y a sus vidas. A finales de 1918, Europa Central se encuentra al rojo vivo. Después de Rusia y Hungría, Alemania. Los comunistas inician sus ataques. Se hacen llamar la Liga Espartaquista por los esclavos rebeldes de la antigua Roma. En el otro bando se encuentran los Freikorps, grupos paramilitares de voluntarios reclutados del ejército que acaban con la revuelta comunista y ejecutan a sus líderes, incluida Rosa Luxemburg. Algunas familias alemanas sienten nostalgia por la guerra, pero la mayoría quiere volver a la paz y a la prosperidad. Pero, ¿qué destino les aguarda a sus hijos 20 años después en la batalla de Stalingrado, en las nieves de Rusia? ¿Qué destino le aguarda a esta familia judía? El 1 de diciembre de 1918, las fuerzas aliadas, según lo dispuesto en el acuerdo de armisticio, entran en Alemania para ocupar toda la región en torno al Rin. El Rin es una frontera natural, el valle de todas las invasiones, símbolo del enfrentamiento entre Francia y Alemania. Muchos alemanes reciben a las tropas francesas con una sensación de alivio. Cualquier cosa es mejor que el caos. Pero rápidamente resurgen el resentimiento y la hostilidad. Entre estos niños alemanes se encuentra el futuro director de cine Max Ophüls. En sus memorias recuerda sus sensaciones y sus lágrimas al ver la crueldad y brutalidad de los soldados franceses. A algunos soldados africanos se les acusa de violación. En 1940, los alemanes se vengarán cruelmente de los prisioneros de guerra de las colonias francesas y Hitler esterilizará a los hijos nacidos de parejas de distinta raza. En la ocupación aliada de 1918, los alemanes también le tienen aversión al ejército británico, incluidos los canadienses, que solo quieren volver a casa. Durante los años de la guerra, en los canadienses se ha despertado un profundo sentimiento nacional en contra del Imperio Británico, al que aún pertenecen. La opinión sobre los 100.000 estadounidenses apostados a orillas del Rin es bastante distinta. Las tropas del tío Sam son mucho más populares. Uno de ellos escribe: «Hemos luchado contra los cabezas cuadradas, como nosotros los llamábamos. Pero no habían invadido Estados Unidos ni asediado Nueva York. No teníamos deseos de venganza. Lo único que queríamos era la paz, y muchos de nosotros éramos de ascendencia alemana». Con las Navidades de 1918 a la vuelta de la esquina, se anuncia un suceso histórico. La llegada del primer presidente de Estados Unidos que sale de América, Woodrow Wilson, al que aquí vemos junto a Franklin D. Roosevelt, el por entonces subsecretario de la Marina y futuro presidente. Wilson ha venido para la conferencia de paz. Llega a París el 14 de diciembre de 1918 junto a su esposa Edith, tataranieta de la princesa nativa americana Pocahontas. París le da una bienvenida triunfal y Wilson declara: «Os construiremos un mundo bueno y próspero en el que todas las naciones disfruten el legado de libertad cuyo alto coste han pagado Francia, Estados Unidos, Inglaterra e Italia».
El futuro líder comunista Marcel Cassin escribe en su periódico L'Humanité: Wilson conecta profundamente con el proletariado. Es el único político que ha descubierto el lenguaje de la buena voluntad y la justicia. Wilson, abogado y ex-rector de la Universidad de Princeton, fue elegido en 1912 como demócrata y reelegido en 1916 gracias al eslogan «Nos libró de la guerra». Pero semanas después de comenzar su segundo mandato, decide enviar fuerzas estadounidenses al conflicto. Para enero de 1918, Wilson ha esbozado un plan de 14 puntos para negociar la paz. Establece la necesidad de un amplio programa de liberalismo económico y político y la creación de una asamblea de naciones para evitar futuras guerras. En París se enfrentará a otra leyenda de la política, el primer ministro francés Georges Clemenceau. Tras llegar al poder durante la peor etapa de la guerra, Clemenceau lideró el conflicto con mano de hierro. Apodado El Tigre, solo quiere una cosa: humillar a Alemania y hacer que el país pague una compensación por la devastación infligida en Francia. Los británicos y los estadounidenses temen que ello suponga la ruina financiera para las potencias derrotadas y las empuje hacia el extremismo, el bolchevismo y la guerra civil, como en Rusia. El 3 de enero de 1919, después de pasar las vacaciones con el rey de Inglaterra, Woodrow Wilson viaja a Roma para visitar al rey de Italia, Víctor Manuel III. El objetivo de la gira europea de Wilson es recabar apoyos para su doctrina, su programa para la paz mundial. Sobre todo, quiere reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos. Wilson está encantado con el entusiasmo de los italianos, pero en realidad no aplauden su programa, sino la victoria de los aliados. Los movimientos nacionalistas temen que el derecho a la autodeterminación de Wilson lleve a la pérdida de territorios. Uno de sus militantes más acérrimos es el periodista Benito Mussolini. El futuro dictador llama a Wilson bandido de la plutocracia internacional. Wilson vuelve a París el 18 de enero de 1919 para la conferencia de paz que pondrá fin formalmente a la Primera Guerra Mundial. Fundará un nuevo orden europeo y establecerá nuevas normas internacionales. Aunque hay representados 27 países, solo cuentan Wilson y los demás vencedores de la guerra, los 4 grandes de la época. El francés Clemenceau, que rehúye las cámaras, el británico Lloyd George, que las busca, al igual que el italiano Orlando. Durante 6 meses debatirán los términos de los tratados impuestos a los derrotados, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, a los cuales no se ha invitado a la mesa negociadora. Pero los alemanes confían en Wilson. Su doctrina les parece moderada y debería permitirles conservar su territorio. Los alemanes le temen sobre todo a Clemenceau. Está obsesionado con la seguridad de sus fronteras con su vecino alemán, más poblado y productivo. Tras 6 meses de negociación, se convoca a los representantes de todos los países que lucharon en la guerra en el Palacio de Versalles. ...28 de junio de 1919... No se trata de una fecha al azar, es un funesto aniversario.
Exactamente 5 años antes, el 28 de junio de 1914, el príncipe heredero austríaco fue asesinado en Sarajevo. Aquel fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. El escenario tiene un carácter simbólico, y no solo para los franceses. Fue aquí donde en 1871 se proclamó el Imperio Alemán tras la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana. Y el mundo fue testigo del afloramiento del poder de Alemania. El deseo de venganza explica también la decisión de Clemenceau de ordenar que se dispongan 4 gueules cassées, o caras mutiladas, a la entrada cuando lleguen los delegados alemanes. Los alemanes aparecen a las 3 en punto. Les conceden solo unos minutos para firmar. El tratado se coloca sobre esta mesa en el centro de la Galería de los Espejos. El ejército alemán se limitará a 100.000 hombres y se quedará sin apoyo aéreo ni artillería pesada. Alemania perderá sus colonias y su flota naval se verá reducida. Pero lo más importante es que deberá pagar una compensación descomunal para la época, el equivalente a 600.000 millones de dólares. Alemania pierde el 10% de su territorio. Para contenerla por el este, los aliados quieren resucitar Polonia, dividida en el siglo XVIII, y darle acceso al mar Báltico, dividiendo así a Alemania en dos. Un movimiento absurdo y peligroso que hará imposible una paz duradera. Son las 3:15. Se acaba de firmar el Tratado de Versalles. Los 4 grandes van a saludar ahora a la prensa internacional. Hace solo unas semanas, Wilson advirtió: nuestro mayor error sería darle a Alemania un motivo de peso para querer vengarse algún día. Unas exigencias excesivas desenterrarían el hacha de guerra. Pero Clemenceau no está de acuerdo. Seguro de sí mismo declara: Alemania nos las pagará. Aunque está agotado. Y añade: librar la guerra fue más fácil que lograr la paz. La realidad es que la magnitud del desastre provocó conmoción. Una de las grandes mentes de la época, Paul Valéry, escribe en 1919: ahora las civilizaciones sabemos que somos mortales. Habíamos oído hablar de muchos desaparecidos, de imperios destruidos junto con todos sus hombres y sus máquinas. Pero esos desastres no nos incumbían, y ahora vemos que el abismo de la historia es lo suficientemente profundo como para que quepamos todos en él. Somos conscientes de que una civilización es tan frágil como la vida humana. ...14 de julio de 1919... Este año el Día de la Bastilla es una celebración de la victoria, pero también de la enorme humillación de Alemania en el Tratado de Versalles. Es una celebración agridulce para las viudas de Francia. A muchos supervivientes les cuesta pasar página. En una carta censurada por las autoridades postales del ejército, un soldado escribe: no se puede celebrar nada cuando han muerto millones de personas. Pero solo 6 meses después de la guerra, Clemenceau ordena la organización de un gran desfile por los campos elíseos de todos los ejércitos que lucharon durante 4 largos años. Para cubrir el acontecimiento, la revista estadounidense líder de la época, Outlook, envía a su mejor periodista, Elmer Baldwin. Y él escribe: las amplias aceras están abarrotadas. Hay gente en escaleras, balcones y tejados. Cuando se dispara un cañón, su eco se pierde entre la ovación de miles de personas.
Aquí vienen Joffre, vencedor de la batalla del Marne, Foch, comandante general de las fuerzas aliadas, y el líder de las tropas estadounidenses, Pershing, con un profundo semblante militar. Entre la multitud alguien grita «¡Sonreíd!» y los belgas sonríen. Están más relajados, pero los británicos reciben los mayores aplausos, sobre todo los escoceses. Y la gente grita al ver a los japoneses, los griegos, los polacos, los bronceados portugueses y los nerviosos serbios. Pero, ¿y los rusos? No los bolcheviques, sino los aliados que sacrificaron a 2 millones de hombres para que este día fuera posible. Y aquí llega Pétain con su caballo blanco. No me imaginaba al héroe de Verdún tan joven. Un prestigioso periodista, Robert Leflers, escribe en el diario Le Figaro: todos esos uniformes, los de todos los países, se tiñeron del mismo color, el de la sangre. Los mutilados cuyos brazos y piernas se quedaron por el camino cojean hacia la gloria. Tras esta procesión que ensalza a los vencedores, ¿qué ha sido de los auténticos perdedores? Los 8 millones de heridos de todos los países en guerra que han perdido extremidades, que han sido gaseados, que han sufrido traumas, que se han quedado ciegos. ¿Y qué hay de los hombres a los que los proyectiles les destruyeron dientes, nariz y ojos? Una enfermera de la Cruz Roja Suiza, Henriette Remy, recuerda: en mi vida había visto tal atrocidad. Había unos 20 monstruos rodeados de un hedor repugnante. Hombres que ya no tenían nada de humanos, con un desastre desfigurado por rostro. Henri Remy está presente cuando uno de esos hombres heridos se encuentra con su hijo pequeño, que grita horrorizado al verlo. Llora y dice: soy un adefesio. Pasar de ser un hombre a esto, un horror para mi hijo, una carga para mi mujer, una deshonra para la humanidad. Dejadme morir. Y se acaba suicidando. Y este hombre, que se casó en 1914, el día antes de irse a la guerra, escribe: la imagen reflejada en el espejo me aterra. Grito de la desesperación, pero con un agujero en lugar de boca, y de él solo salen los gruñidos de una bestia salvaje. La guerra solo nos dejó cementerios y ruinas, escribe Marcel Capy, una de las mujeres que durante 4 años había sustituido a los hombres que trabajaban en las fábricas de munición. Las mujeres francesas exigen en vano su derecho a votar, ya concedido a las británicas. Y no solo eso, sino que las despiden de las fábricas para que los soldados que vuelven ocupen su puesto. Al menos imploran que vuelva la paz para quedarse. Marcel Capy, ahora pacifista entregada, escribe: los denominados tratados de paz son en realidad fuentes de conflicto. Inspirados por la venganza, convierten la injusticia en doctrina y han sumido a Europa en el caos. El Tratado de Versalles es absurdo. El Tratado de Versalles será la base de los discursos vengativos de Hitler, grabados aquí por primera vez en 1919 en una manifestación de extrema derecha.
No es más que un informante antibolchevique del ejército, pero sabe cómo sacarle partido a este tratado de paz con tantos defectos. Y escribe: lo de Versalles fue una deshonra, y esta paz dictada supone un auténtico expolio para nuestro pueblo. Francia, enemigo mortal de nuestro pueblo, nos está reprimiendo sin piedad. Hitler mira a su alrededor y no ve más que miseria. Y declara: que la vergüenza y la rabia que sienten 60 millones de alemanes se convierta en un torrente de fuego. El Tratado de Versalles exige que los alemanes entreguen sus armas, a cambio de las cuales reciben una compensación. Ven cómo sus aviones y artillería son destruidos por orden de los aliados. Los líderes militares alemanes comparten esta sensación de humillación. Ahora dirigen un ejército reducido que transformarán en una fuerza de combate de élite para vengarse de Francia e Inglaterra. Fracasarán en sus intentos de hacerse con el poder, pero presionarán a sucesivos gobiernos hasta encontrar en Hitler al hombre ideal para su plan. En 1919, la esvástica empieza a aparecer en los cascos. Uno de estos oficiales, Ernst Junger, escribe: la guerra no es el final, sino el principio de la violencia. El teniente Friedrich Wilhelm Heinz declara: cuando nos dijeron que la guerra había acabado nos reímos, porque nosotros somos la guerra. Su llama sigue ardiendo en nuestro interior. La sociedad respetable de Alemania apoya al ejército y apoyará a Hitler. Los empresarios que fabricaron miles de ametralladoras y millones de uniformes componen una nueva élite adinerada. Los berlineses inventan una palabra para ellos: Rafke, aquellos que no hacen más que amasar riqueza. Viven rodeados de una extrema pobreza. Y son el colmo del escepticismo. En Francia, las trincheras están vacías y los pájaros vuelven a cantar. Pero 2 años después, los ejércitos aliados siguen luchando por desmovilizar a 9 millones de hombres. La censura del correo militar continúa hasta que todos los hombres hayan vuelto a la vida civil. Una carta interceptada a uno de estos hombres olvidados dice: ¿por qué no nos dejan irnos? No podemos más. Ahora que la guerra se ha acabado, dejad que quienes os hemos salvado volvamos con nuestras familias. Y las mujeres se reunirán con sus maridos, como la cantante más famosa de la época, Miss Tanguet. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, c'est idiot. 5 millones de soldados franceses desmovilizados tienen derecho a un atuendo de civil, pero las provisiones escasean. Los intentos de teñir los uniformes se consideran ridículos, así que a cada hombre se le pagan unos $50. Muchos son granjeros que regresan a sus campos. Pero a los trabajadores de fábricas de todos los países les cuesta más encontrar trabajo.
A las mujeres las han echado de los trabajos que tenían en tiempos de guerra, pero la producción de armas también se ha visto reducida. Los empresarios no pueden transformar sus negocios de la noche a la mañana. A quienes más difícil les resulta la desmovilización es a los australianos y neozelandeses, conocidos como ANZAC. Están asentados en sucios campamentos de tránsito. Estos soldados de continentes lejanos y sus oficiales desencantados no tienen otra cosa que matar más que tiempo. Montan extraños espectáculos como este número sobre la muerte. Tras evitarla en las trincheras, ahora la muerte los acosa en forma de la llamada gripe española. Se trata de una gripe aviar especialmente virulenta que se cobra más de 20 millones de víctimas, más que la propia guerra. Los soldados que regresan se enfrentan a numerosos retos. Earl Sutherland, de Toronto, le escribe a su madre: «Espero que no me reproches el haberme casado con una chica de padre alemán. Rosa es muy cariñosa y sincera, y ha sido muy buena conmigo. Por favor, no la repudies antes de verla». El teniente Arthur Lapointe, del famoso Bandús, el 22º regimiento principalmente franco-canadiense, vuelve a Quebec. Y escribe: «El corazón me estalla de alegría por esta tierra que no creí que volvería a ver». Algunos miembros de su familia han muerto por la gripe. Su vecina perdió a su marido en la batalla de Vimy en 1917. La repatriación concluye. Una comisión especial informa: la mayoría de los hombres vuelven de la guerra con una especie de letargo mental. Han estado sometidos a la disciplina militar, los han alimentado y vestido, y han seguido órdenes durante tanto tiempo que han perdido su autonomía. La Comisión de Hospitales Militares de Canadá afirma con seguridad: que les quede claro a todos los soldados con discapacidad que la palabra imposible no sale en nuestro diccionario. El éxito que tengan luego en su trabajo dependerá de la energía y perseverancia que muestren a lo largo de la rehabilitación. $478.000 estadounidenses salen también de Francia, pero no sin antes desinfectarse y quitarse todos los parásitos que cogieron en las trincheras y otros lugares peligrosos, como los burdeles. Pero lo que más preocupa a los médicos es la gripe española. Los soldados afroamericanos están bastante inquietos. En Francia no han sufrido racismo, pero ahora vuelven a casa, a la segregación del sur y al aumento de la violencia encabezada por el siniestro y secreto Ku Klux Klan. En las plantaciones de algodón, la vida no ha cambiado mucho desde la esclavitud, y los niños cantan un viejo espiritual que luego cantó Louis Armstrong.